¿Qué tal, Daniel? Buen día. ¿Qué tal, Dani? Buen día, buen día, Angie, buen día, Alexander. ¿Qué tal, Rick? ¿Qué tal? Buen día, Antonella. Buen día, Ángel. Buen día, Ariana. ¿Qué tal, Antonio? Buen día. En esta ocasión vamos a hablar entonces sobre tipos de personajes y técnicas narrativas, ¿no? Vamos a desarrollar entonces estos temas relacionados a conceptos básicos. Así que comenzamos, ¿no? Vamos a hablar entonces sobre algunos puntos esenciales respecto a lo que es tipos de personajes. Vamos a ver un poco la clasificación de estos tipos de personaje, ¿no? Hay tres modos de clasificar. Bueno, en realidad hay una serie de formas de clasificar a los personajes, ¿ya? Pero vamos a utilizar la clasificación que nos ha brindado San Marcos, ¿no? Que está vinculado a la, el libro de García Bedoya, ¿no? Del autor García Bedoya. Así que vamos a desarrollar esa clasificación, ¿ya? Bien, empezamos. A ver, los personajes se pueden clasificar de esta manera, ¿no? Hay tres tipos. Según el grado de relevancia o importancia en el relato, o sea, según el plano jerárquico, según su complejidad y según sufran su transformación. Cuando se habla del grado de relevancia o importancia en el relato, recuerda que se está hablando sobre la jerarquía, ¿no? De los personajes. Por eso que se habla de personajes principales, secundarios o incidentales. Cuando se habla de la complejidad en el desarrollo del acontecer, nos refiere a cómo el narrador va presentándonos a los personajes. Por eso que vemos si son personajes complejos o si son personajes simples, dependiendo de cómo se logra presentar a los personajes a lo largo de la historia. ¿Ya? Entonces recuerda esos detalles. Y según sufran su transformación, nos indica que a lo largo de la historia hay sucesos, acontecimientos, que posiblemente pueda generar un cambio en el personaje. O sea, estos acontecimientos, estos sucesos pueden alterar, pueden modificar de pronto su conducta. Si logra hacer eso, entonces estamos ante personajes dinámicos. Y si no se consigue eso, estamos ante personajes estáticos. ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta esa forma de clasificar, ¿no? ¿Qué tal? Buen día a todos los que se están incorporando al curso de literatura. Estamos empezando la clase. Recuerda que estamos hablando sobre, o de pronto vamos a hablar sobre los tipos de personajes y también las técnicas narrativas, ¿no? En este momento estábamos mencionando cómo se puede clasificar los personajes, ¿no? Hay tres grupos, ¿no? De tipos de personajes. Según el grado de relevancia, según la complejidad y según la transformación. Así que ahora vamos a desarrollar uno por uno, ¿no? Vamos a empezar con el grado de relevancia, según el grado de relevancia. Así que comenzamos. Según el grado de relevancia e importancia en el relato, recuerda que se está hablando de plano jerárquico, ¿no? Hay jerarquías con relación a los personajes. Algunos son personajes principales, otros son personajes secundarios o incidentales. Vamos a ver la diferencia entre estos tipos de personajes, ¿no? Entre los principales, entre los secundarios. ¿Qué diferencia se puede obtener
en esta clase de personajes, ¿no? A ver, cuando hablamos de personajes principales, ¿no? Los personajes principales están vinculados, ¿no?, a los acontecimientos, porque se logra organizar los acontecimientos con relación al personaje principal. ¿Qué tal, Maricelo? Buen día. Además, el personaje principal tiene un rol fundamental en la historia. Eso quiere decir que de pronto, si nosotros omitimos a este personaje principal, la historia no puede contarse, ¿no? La historia no puede continuar, porque el personaje principal está girando en torno a los acontecimientos. Al quitar al personaje principal, estos acontecimientos no tendrían sentido, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, en la Odisea, ¿no? Recuerda que la historia gira en torno a Odiseo y cómo llegar a Ítaca, ¿no? Entonces, eliminar a este personaje de la Odisea es imposible, ¿no? Porque si omitimos a Odiseo, la historia no puede contarse. En el caso de Crimen y Castigo, por ejemplo, el personaje central es Rodión, el personaje principal, ¿no? Si eliminamos a Rodión de la obra Crimen y Castigo, no podría contarse la historia, porque recuerda que los acontecimientos van girando en torno a él, ¿no? Rodión mata a la usurera Aliona Ivanova y luego matará a la hermana de Aliona, llamada Lisbeth o Elizabeth, y a partir de este momento le va a generar una serie de acontecimientos, ¿no? Rodión va a estar en esta disyuntiva, ¿no?, de por qué ha cometido este crimen, ¿no? Y los sucesos van a estar vinculados a Rodión. La presencia de Porfirio Petrovich, la presencia de Marmeladov, de Sonia, entre otros personajes. Por eso, el personaje principal tiene un rol fundamental. Cosa contraria con el personaje secundario. En el caso del personaje secundario, se va a desempeñar un rol relevante sin alcanzar un rol fundamental. ¿Qué quiere decir? Que dentro de la historia, el personaje secundario no cumple un rol fundamental, no es un personaje que organiza los acontecimientos, más bien es un personaje que está al lado del personaje central o principal, ¿no? Puede ser la contracara del personaje principal, puede ser como el antagonista, ¿no? Puede ser también amigo, ¿no?, resorte del personaje principal. Entonces el personaje secundario es relevante en la historia, pero no llega a alcanzar un rol fundamental. En el caso de la Odisea, tenemos a Telémaco, el hijo de Odiseo, ¿no? Este personaje, Telémaco, dentro de la historia es un personaje secundario, porque realiza algunos acontecimientos que ayudan, ¿no?, a comprender y entender, ¿no?, la situación que sucede en Ítaca y cómo eso puede generar algún elemento contrario, ¿no?, a Odiseo, a la llegada de Odiseo, ¿no? Y luego Telémaco junto con su padre Odiseo enfrentarán a los pretendientes, ¿no? Matarán a los pretendientes. Entonces, la participación de Telémaco dentro de la historia, ¿no?, se muestra como una participación relevante. Sin embargo, no llega
a ser un rol fundamental. Es más, si tú eliminas a Telémaco de la historia, ¿no? La historia tiene algunos tropiezos, ¿no? Cambia un poco, pero todavía la historia puede continuar, ¿no? Cambiará algunas situaciones, ¿no? Algunos escenarios, pero todavía la historia puede, ¿no? Seguir desarrollándose. En cambio, cuando tú eliminas al personaje principal, la historia ya no puede contarse. Se tendría que mostrar o buscar a otro personaje principal para que los acontecimientos puedan tener un sentido, ¿no? En el caso de los personajes incidentales, aquí vemos que de pronto su participación resulta prescindible en el desarrollo del relato. ¿Qué quiere decir eso? Que los personajes incidentales son personajes decorativos. O sea, puede aparecer como de pronto se puede omitir a estos personajes. Muchas veces los personajes incidentales cumplen una función, cumplen un papel, ¿no? Finalizado ese rol que cumplen, desaparecen, ¿no? O ya no tienen tanta relevancia. Por eso que son personajes prescindibles. Entonces recuerda, tú eliminas a un personaje y si al eliminar este personaje te das cuenta que la historia continúa, que no ha cambiado en absoluto, entonces es un personaje incidental. Porque la historia continúa, no hay tropiezos, ¿no? La historia, no hay vacíos argumentales, no hay nada de eso, ¿no? Entonces estamos ante un personaje incidental. El ejemplo aquí en la Odisea, una vez más, ¿no? Eh, Odiseo cuando llega a la tierra de Feacia, al reino de Feacia, ante el rey Alcino, empieza a contarle su historia. Empieza a decirle cómo salió de Troya y cómo buscaba retornar a Ítaca, pero en el camino va a sucederle una serie de circunstancias, ¿no? Y entre esas anécdotas, ¿ya? Cuenta cómo de pronto llega a la isla del Cíclope, Polifemo, ¿no? Y va hablando sobre él. Bien, si de pronto Odiseo omite, ¿no? Esta información, la historia no pierde el rumbo, porque recuerda que Odiseo está contándole al rey Alcino, ¿no? Sus aventuras. Puede de pronto el narrador decir que Odiseo empezó a contarle una serie de aventuras y el rey Alcino estaba satisfecho al escuchar todas estas aventuras, que de pronto al terminar, ¿no? de contarlo, el rey Alcino le ofreció una embarcación y Odiseo pudo llegar al fin a Ítaca, ¿no? ¿Ves? La historia no ha cambiado, ¿ves? Se omite la anécdota de Odiseo contra Polifemo y la historia sigue su rumbo. Por tanto, este personaje Polifemo es un personaje incidental. Lo mismo pasa con Andrés, ¿no? En Don Quijote de la Mancha. Es un personaje incidental. Se omite a este personaje o esta anécdota sobre Don Quijote y cómo liberó al niño Andrés, liberó entre comillas, ¿ah? Liberó al niño Andrés de los azotes de su amo.
Entonces ahí vemos los personajes incidentales. Por acá, a ver, Benny nos menciona el jaguar en La ciudad de los perros es personaje principal. Sí, en el caso de La ciudad de los perros encontramos al jaguar como un personaje principal. Ahora, recuerda, puede haber más de un personaje principal. En La ciudad de los perros encontramos tres personajes principales. Recuerda que mientras más personajes principales se desarrollen, ¿no? O aparezcan en la obra, más complicada va a ser la historia, ¿no? O de pronto, más extensa tiene que ser la historia, ¿ya? ¿Por qué? Porque los personajes principales recuerda que están dentro de la obra y se organiza acontecimientos en torno a ellos, ¿sí o no? Y tienen un rol fundamental. Por tanto, mientras más personajes principales se desarrollen en la obra, ¿ya? Estos personajes principales tienen que mostrarse como tales y por tanto se tiene que generar una serie de acontecimientos para que se registre como personaje principal o nosotros los lectores tengamos noción de esos personajes principales. A ver, por acá nos pregunta, ¿el Teniente Gamboa? Sí, el Teniente Gamboa sería un personaje secundario. No cumple un rol fundamental, pero sí dentro de la historia es relevante. Entonces, en el Aseo de los Perros, por ejemplo, tenemos a tres personajes fundamentales. El jaguar, el poeta y el esclavo. Los tres son personajes principales. El jaguar, el poeta y el esclavo. Ya recuerden eso. A ver, ¿por qué en la Ciudad de los Perros tenemos a estos tres personajes principales, ¿no? El jaguar, el poeta y el esclavo. Recuerda que el esclavo va a ser un personaje principal porque tiene un rol fundamental en la historia, ¿no? El esclavo recuerda que observa quién robó el examen de química, ¿no? El esclavo va a ser el que va a soplar y por tanto el cadete Cava va a ser expulsado, ¿no? Van a matar al esclavo, va a haber una serie de investigaciones. O sea, tras la muerte del esclavo, la tensión continúa en la historia, ¿no? Porque la primera parte finaliza cuando matan al esclavo, ¿no? Y la segunda parte ya nos hablan cómo de pronto el poeta, ¿no? En este momento va a buscar eh, una especie de venganza, ¿no? Ya que el poeta cree que el jaguar ha sido el asesino, ¿no? Y va a buscar la manera de acusarlo, ¿no? Y una serie de acontecimientos. O sea, tras la muerte del esclavo todavía hay tensión en la historia. Ahí te das cuenta que los personajes principales, por más que no aparezcan, ¿no? A lo largo de la historia, su sola presencia o su solo acto que ha generado, ¿no? En diferentes personajes, eso va a ayudar a considerarlo como personaje principal. ¿Por qué? Porque presenta un rol fundamental dentro de la historia. Sin el esclavo, no se hubiese sabido, por ejemplo, quién robó el examen de química, no se hubiese eh, castigado a nadie, ¿no? No se hubiese de pronto generado un asesinato, no hubiese dado esa tensión, o sea, la historia no se hubiese desarrollado de esa forma, ¿no? Sino se hubiese mostrado otras tensiones o otros conflictos, pero nada
como la historia que nos está relatando en La ciudad de los perros. Por eso que el esclavo es un elemento fundamental, ¿ves? Lo mismo pasa con el jaguar, ¿no? Si no existiese el jaguar dentro de la historia, entonces, ¿quién obligaría a los cuatro del círculo a buscar robar el examen de química, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Lo mismo pasa con el poeta. Claro, al final no se descubre quién es el que asesina al esclavo. Entonces, los personajes principales, como están observando, pueden ser más de uno, ¿no? En El mundo es ancho y ajeno, por ejemplo, tenemos a tres personajes principales también. Rosendo Maki, Benito Castro, Álvaro Amenábar. Los tres son personajes fundamentales. Muy bien. Todo ok, entonces, ¿no? Recuerda la diferencia entre personaje principal y secundario. Y también la diferencia entre un personaje secundario e incidental, ¿no? Recuerda que los incidentales, si tú lo eliminas dentro de la historia continúa, o sea, no hay un cambio, ¿no? No hay un cambio relevante en la historia. ¿Hasta aquí alguna pregunta, duda? Todo ok, todo claro, ¿no? Recuerda cómo diferenciar los personajes secundarios e incidentales, ¿ya? Bien, continuamos entonces. Vamos ahora a hablar de otro elemento, otro tipo de personajes, ¿no? Ah, antes de ello, recuerda, los personajes incidentales, como les estaba mencionando, se pueden omitir, ¿no? Los personajes incidentales también tienen esta función de darle un sentido verosímil al relato, ¿ya? O sea, ambientar, ¿no? El relato. Por ejemplo, si el relato ocurre, imaginemos, en un restaurante, ¿no? Y los personajes principales van a entrar a este restaurante, ¿no? O personajes principales o secundarios entran a este restaurante, ¿no? De pronto se le acerca el mozo a pedir qué es lo que van a querer comer. Ya, la presencia del mozo que pide esto sería como una participación incidental. ¿Por qué? Porque el narrador puede omitir esto y la historia continúa. Lo que está haciendo el narrador es mostrar al mozo para que nosotros podamos saber que está ambientado de pronto en un restaurante, ¿no? Solamente por eso, porque este personaje más adelante no va a realizar ningún acto, ¿no? Ya recuerden eso. Entonces la presencia de los personajes incidentales muchas veces van a ser producto de ambientación del entorno, ¿no? Del espacio. Por eso que se puede omitir, ¿no? Este tipo de personajes. Bien. Ahora vamos por su nivel de complejidad. Recuerda que cuando hablamos por el nivel de complejidad, estamos hablando
cómo el narrador presenta a sus personajes, ¿no? O sea, a lo largo de la historia hay personajes que aparecen, ¿no? O sea, mientras va surgiendo la historia, ¿no? Los acontecimientos, hay personajes que van apareciendo. Entonces nos está mostrando cómo aparecen estos personajes, ¿no? Si de pronto la aparición de este personaje no varía, o sea, si la presentación del personaje no varía, entonces es un personaje simple. Pero si a lo largo de la historia el narrador nos está mostrando diferentes aristas, facetas, entonces estamos ante un personaje complejo. Entonces hay que tener en cuenta eso. Personajes simples. Aquel personaje que es definido con muy pocos rasgos. El ejemplo, Ñacatita. En la obra teatral, por ejemplo, de Ñacatita, se presenta a aquel personaje como una vieja chismosa, ¿no? Alcahueta, vieja chismosa. Y a lo largo de la historia, esta descripción que se tenía del personaje no varía, no cambia, no se transforma, no se muestra otros tipos de eh, facetas de este personaje. Por ello, solamente tenemos, ¿no?, esta presentación del personaje. Así que sería un personaje simple. Lo mismo pasa con la obra de Edipo Rey. En Edipo Rey, obviamente, el personaje central es Edipo, ¿no? Y Creonte sería un personaje secundario. Ahora, si hablamos de complejidad, Creonte sería un personaje simple, porque se presenta a Creonte como, ¿no?, el cuñado de Edipo, ¿no?, el que sigue las órdenes de Edipo y no se muestra más, ¿no? Un personaje prudente, nada más que eso. Y eso continúa a lo largo de toda la historia, ¿no? Entonces, se observa solamente este tipo, ¿no? Esta forma. Bien, en el caso de los personajes complejos, presenta multiplicidad de aristas o facetas. Quiere decir que a lo largo de la historia vamos a encontrar que el narrador muestra, ¿no?, una serie de facetas que antes no lo había mostrado, ¿no? Entonces el personaje va desarrollándose, ¿no?, a lo largo de la historia. Por eso que tenemos personajes complejos. El personaje Rodión en Crimen y Castigo, por ejemplo, ¿no? Rodión va mostrando diferentes facetas a lo largo de la historia, ¿no? Al principio se presenta a Rodión como un ser que desprecia a todo el mundo, se siente superior, pero luego se va mostrando a Rodión como una persona que se compadece de pronto de Marmeladov, ¿no? Este funcionario que ha caído en el alcoholismo, ¿no? Entonces ahora se muestra a este personaje de esta forma, ¿no? Luego se muestra a Rodión como asesino, ¿no? Porque va a matar a la usurera y también a la hermana de la usurera. Y así, poco a poco se va mostrando, ¿no?, a Rodión en diferentes facetas.
En el caso de Odiseo también, ¿no? A lo largo de la historia se presenta a Odiseo como un estratega, pero luego Odiseo va a ser también un padre de familia, se muestra a Odiseo como un rey, ¿no? Cuando llega a Ítaca y tiene que matar a los pretendientes, un esposo, etcétera, etcétera. ¿Ves? Hay diferentes facetas que se ven reflejados en Odiseo. Y recuerda, no todos los personajes principales son complejos y no todos los personajes secundarios son simples. Podemos encontrar personajes principales que son simples o también podemos encontrar personajes principales que son complejos. Ya recuerda eso. A ver, por acá Ariana nos menciona, profesor, en el caso de la metamorfosis, ¿cómo serían sus personajes? Por ejemplo, en el caso de la metamorfosis, Gregorio Samsa sería el personaje principal, ¿no? Porque gira en torno a este personaje los acontecimientos, ¿no? Y los otros personajes como Grete sería un personaje secundario. Ahora, con relación a la complejidad de sus personajes, ¿no? Gregorio Samsa, al inicio de la obra, el narrador nos muestra cómo es Gregorio Samsa, ¿no? Un joven que está trabajando raudamente y de pronto está un poco cansado de su trabajo, ¿no? Es una persona negada a su familia. Sigue la historia y vemos la misma decisión de Gregorio, ¿no? Vemos los mismos rasgos de Gregorio. El narrador ya no nos presenta más aristas del personaje. Por tanto, Gregorio Samsa sería un personaje simple. En el caso de Grete, a lo largo de la historia se presenta a Grete como una hermana que cuida a Gregorio tras la transformación, ¿no? Gregorio se ha transformado y de pronto Grete va cuidando a su hermano, le va dando comida descompuesta, va alimentando, ¿no? ¿No? Y de pronto va limpiando la casa. Pero mientras va avanzando la historia, se muestra a Grete, por ejemplo, que ahora toca el violín, o sea, le gusta la música, ahí se observa otra faceta, ¿no? Luego, casi al final de la obra, se muestra a Grete como un ser insensible, ¿no? Que desea, por ejemplo, que Grete desea que su hermano desaparezca, ¿no? Entonces, ahí se muestra que Grete sería un personaje complejo porque se ha desarrollado de tal forma que se ha mostrado diferentes facetas, ¿no? Personaje complejo. Por acá Jonathan nos dice el Fiero Vázquez, en el mundo es ancho y ajeno. Claro, el Fiero Vázquez es un personaje que se presenta como un bandolero, ¿no? Un bandido que ha robado a los grandes, a los hacendados, a los generales, ¿no? Pero a su vez se muestra a el Fiero Vázquez como una persona que va a ayudar a la comunidad de Rumi, ¿no?
Entonces se muestra una faceta distinta de Elfiro Vázquez, ¿no? No como un bandolero de pronto que roba, hurta, ¿no? Que realiza diferentes cosas para su propio objetivo. También se solidariza con la comunidad de Rumi, o sea, también está vinculado a esta otra faceta que tiene, ¿no? La solidaridad con los más necesitados, ¿no? Es un personaje complejo. Ahora, Elfiro Vázquez sería un personaje secundario, ¿no? Y a su vez un personaje complejo. Muy bien. Entonces recuerden que los personajes simples son los personajes que no van a desarrollar más aristas o facetas, y los personajes complejos son los que a lo largo de la historia se van mostrando, ¿no? Se van presentando diferentes aristas, ¿no? Por eso que a estos personajes se le llaman a los personajes que tienen un desarrollo en la historia, ¿no? Ahora vamos con los personajes según sufran transformaciones. Aquí hay que diferenciarlos de los personajes según su complejidad, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Los personajes según sufran sus transformaciones es cuando de pronto a lo largo de la historia sucede diferentes circunstancias o acontecimientos. Y estos acontecimientos que surjan van a o modificar la conducta del personaje, o sea, transformarlos, cambiarlos, o de pronto no logran cambiar sus conductas. Si no logran cambiar sus conductas, serían estáticos. Si logran cambiar su conducta, modificar o transformarlos, serían personajes dinámicos. Por ejemplo, en la metamorfosis, Grete sería un personaje dinámico, porque la situación de su hermano, transformado en insecto, ¿no? Y cómo de pronto ellos van a pasar, la familia va a pasar cuestiones económicas, ya que Gregorio no trabaja y era el único que trabajaba y solventaba a la familia, ya esa circunstancia, ¿no? Ese acontecimiento va a generar un cambio en Grete, porque Grete se va a dar cuenta, ¿no? Que no puede progresar porque ahora, ¿no? La familia tiene que estar al pendiente de Gregorio. Por eso que ese cambio, ¿no? O ese acontecimiento transforma a Grete. Y por eso que al final Grete le dice, ¿no? A su padre, tiene que marcharse Gregorio Samsa, ¿no? Ese no es mi hermano. Si lo fuese hace mucho tiempo, yo hubiese desaparecido, ¿no? Menciona eso Grete. O sea, hay un cambio de conducta de Grete. Antes quería, cuidaba a su hermano y ahora lo detesta. ¿Ves? Ha transformado su conducta. Grete sería entonces un personaje dinámico. Entonces los personajes estáticos, recuerden, no sufre ninguna transformación a lo largo de la historia, ¿no? Por ejemplo, en La escuita del joven Werther, el personaje es un romántico, ¿no? Ya el personaje es sentimental, romántico, ama profundamente a Charlotte, ¿no? Pasa una serie de circunstancias donde Charlotte le eh, muestra su amistad, incluso en un momento determinado Charlotte le dice que no puede amarlo, ¿no? Porque solamente lo ve como amigo, a pesar de todo ello, a pesar de que Charlotte se ha casado, ¿no? Y todo eso ha sucedido, Werther no cambia su forma de ser. Sigue siendo una persona pasional y se suicida, ¿no? En el caso de los personajes dinámicos, ¿no? Tenemos a Rodión.
era una, recuerda, este personaje Rodión, ¿no? Detestaba la humanidad, se creía un hombre superior, un hombre extraordinario, y luego, casi al final de la obra, cambia su conducta. A ver, por acá nos dice Paula, profesor, no entendí. ¿Un personaje complejo también es dinámico? No, no necesariamente es dinámico. Lo mismo pasa con los personajes principales. Los personajes principales no necesariamente son complejos o dinámicos, ¿ya? Estamos en otra categoría. Hay ocasiones que un personaje complejo sea dinámico. En ocasiones suele suceder, pero no siempre un personaje complejo es dinámico. O sea, no siempre, ¿no? En ocasiones suele suceder. Como lo vimos en la metamorfosis, ¿no? Grete es un personaje complejo, pero a su vez un personaje dinámico. Miren, aquí está Odiseo. Odiseo, y habíamos visto en el punto anterior a Odiseo, mira. Odiseo es un personaje complejo. ¿No? ¿Por qué? Porque se muestra diferentes aristas de Odiseo, ¿no? Es padre, rey, ¿no? Esposo, estratega, seductor. Ya, ahí te das cuenta todas las facetas de Odiseo. Complejo. Pero a su vez, Odiseo es un personaje estático. ¿Por qué? Porque a lo largo de toda esta historia, a Odiseo le sucede una serie de circunstancias, ¿no? Circunstancias que puede generar en el personaje un derrotero, o sea que el personaje ya se sienta incapacitado de continuar su travesía, de ir a Ítaca, de pronto reencontrarse con su familia, ¿no? Y de pronto puede decidir simplemente quedarse con Circe o quedarse con la ninfa Calipso, ¿no? Sin embargo, Odiseo, pese a todo esto, sigue con su misma idea, o sea, no se transforma Odiseo, no cambia, ¿no? Sigue siendo un rey, ¿no? Porque tiene que ir a Ítaca para expulsar a los pretendientes, sigue pensando en su familia, ¿no? Porque tiene que ir a Ítaca a reencontrarse con su esposa para que de pronto los pretendientes no puedan abusar de ella y no puedan matar a Telémaco. Entonces, Odiseo, a pesar de todas las circunstancias que ha sucedido, que le ha pasado, no cambia su conducta, su forma de ser, no se modifica. Y ahí te das cuenta que encontramos un personaje complejo, pero a su vez estático. Porque recuerda, ¿no? Que este personaje, ¿no? Le motiva esas circunstancias, ¿no? ¿Ves? Por eso que hay algunos personajes complejos que pueden ser estáticos, hay unos personajes complejos que pueden ser dinámicos. Ujú. A ver, por acá Jonathan nos menciona con relación a Don Quijote y a Sancho Panza. ¿Serían dinámicos? Exacto. Don Quijote y Sancho Panza serían personajes dinámicos. ¿Por qué? Porque recuerda que Alonso Quijano lee novelas de caballería y se transforma en un caballero andante, ¿no? Modifica su conducta. Y luego, Don Quijote al final de la obra decide abandonar estos elementos de caballería. Se transforma una vez más, ¿ves? Cambia su conducta. Sancho Panza, que era un ser materialista, iba con Don Quijote en un momento determinado, va a influenciarse con Don Quijote y recuerda que al final de la obra, Sancho Panza va a ser un ser idealista. Entonces ha modificado su conducta. Entonces, al modificar su conducta, se convierten en personajes dinámicos. Pero Sancho Panza, si hablamos, si es un personaje simple o complejo, nos damos cuenta que Sancho Panza es un personaje simple. Porque se describe Sancho Panza de forma simple y sencilla, ¿no? Es un personaje de estratos bajos, ¿no? Un poco pícaro, nada más, ¿no? Y ya no se menciona más aristas del personaje. Pero siendo simple, ahora vemos que ese personaje es dinámico.
¿Ves? Porque Sancho Panza es un personaje simple, se describe de una forma común, ¿no? Un personaje popular, ¿no? Que tiene una sabiduría popular con elementos, ¿no? Jocosos. Pero a lo largo de la historia van sucediendo una serie de circunstancias que modifican su conducta, porque Sancho Panza se convierte en un personaje idealista, ¿ves? Era un personaje simple y ahora, al final de la historia, vemos que se ha transformado en un personaje dinámico. Entonces, hay personajes simples que son dinámicos, hay personajes complejos que son estáticos o también dinámicos. Por eso que son dos categorías distintas, ¿no? Cuando sufre su transformación, quiere decir que los acontecimientos que suceden en la historia modifican o no al personaje. Si modifican, dinámicos. Si no modifican, estáticos. En cambio, en el caso de la complejidad es cuando los narradores presentan a sus personajes, cómo van presentándolos, ¿no? Si los presentan de forma simple, de una sola característica o muy pocos rasgos, simple. Si los presentan con diferentes facetas a lo largo de la historia, complejos. Bien, teniendo en cuenta esto, ahora vamos a ver un pequeño cortometraje para poder ejemplificar sobre los tipos de personajes, ¿ya? Igual hemos mencionado algunos personajes en diferentes obras, ¿no? Pero igual vamos a observar este video y con este video ya todos van a poder observarlo, así que algunos de pronto quizá no conocían la historia de Don Quijote y Sancho, no conocían la metamorfosis, ¿no? Ahora con esto ya se va a poder entender mejor. Así que hay que observar este cortometraje. Algunos ya lo han visto, de pronto este cortometraje Hay un hombre en el bosque, y luego de ver este cortometraje preguntamos sobre tipos de personajes. Pero antes de eso me indican si pueden escuchar el cortometraje, ¿ya? A ver, voy a adelantar. Hay un hombre en el bosque. ¿Se puede escuchar? ¿Sí? ¿Todo ok? Muy bien, ya. Si se puede escuchar, entonces vamos a ponerlo al inicio. Ahora sí. Hay un hombre en el bosque. Es lamentable. Antes de que el rumor empezase, este colegio era respetable. Mis alumnos solían bajar hasta el seto, coger las flores de la madreselva y tomar su néctar hasta dejarlo seco. Excepto ese pequeño de ahí, Sid. Su ceño fruncía cuando rondaban su trofeo porque no soportaba tener que compartir su tesoro en el recreo. Recuerdo a Sid decir: «¡Hay un hombre en el bosque!». Y así el rumor comenzó. Por supuesto, Sid fue el primero que lo vio. Pobres criaturas. No tardó en convencerles de una patraña sobre un asesino, cuyo destello afilado avisaba del peligro. Jugarse un cardenal, o peor, un funeral, por perderse en la espesura. Los niños no dejaban de verlo. ¡Mirad! ¡Allí! ¡Tiene orejas de vampiro! ¡No puedo creerlo! Y ojos como linternas. También algo oxidado. Su escopeta debe serlo. Y arrastra una pierna. Creedlo. Todo lo que se decía no era más que mentira. Y Sid, lejos de ser indiscreto, era el único que seguía bajando al seto. ¿Quién más sería tan valiente de arriesgarse a ser el siguiente? Allí, en lo alto de la vereda, todos se sentían seguros. Nadie quería ser el desafortunado de ser encontrado, pudriéndose en la arboleda. Supliqué a los niños que pensasen, que aprendiesen a ser maduros. Pero después de que más rumores se desatasen, ya nadie creía que el colegio era seguro. Sus miedos finalmente cuajaron y cuando ese día volvieron a casa, sus padres se enteraron. Todo se fue de las manos. Recibí un montón de mensajes y llamadas de familias angustiadas llenas de terror y consternación tras oír sobre el asesino y mi indignante falta de atención. ¿Qué se supone que debía hacer? ¿Peinar el bosque? Sí, claro. ¿Lo harías tú?
¿Que no me importan los chavales? Eso no es justo. Esas historias no eran reales. Por supuesto estaría arrepentido si algún pobre chiquillo hubiera sido raptado durante la siesta y hubiera ignorado una historia que era cierta. Pero no podías admitir que tu pequeño y querido Sid se inventase una patraña y me acusaste de una artimaña. Tu querido angelito jamás podría inventarse tal abominación. Tiene mucha imaginación tal vez, pero mi niño no podría mentir. Pídele perdón. ¿Acusar a un niño de ser deshonesto? ¡Qué valor! Los padres se indignaron y cuando la APA tomó cartas en el asunto, sin dudarlo me echaron. Como si ellos supiesen lo que es bueno para sus hijos. ¿Sabéis cuán complicada se vuelve tu jornada cuando una madre amargada destruye tu reputación con una acusación de negligencia y falta de atención? ¿Quién vigila ahora a vuestros hijos? Todos en fila de uno. Todos en fila de uno. Cerdo civilino, un asesino en los pinos. ¿De verdad creéis a este cretino y me acusáis de ser mezquino? El crío decide cambiar mi destino. Nadie cuestiona su mentira. Y ahora todos me tratan como a un asesino. ¡Has destruido mi vida! Esos niños tenían suerte de tenerme. ¿Acaso no ves lo que has hecho? Pero puedo seguirte el juego. Seré un hombre nuevo. Mas todo tiene un coste. Ahora hay un hombre en el bosque. Muy bien, ahí está entonces este cortometraje. Hay un hombre en el bosque. Por acá, ¿qué tal? ¿Qué tal les pareció este cortometraje, no? Jonathan ahí nos observa un poco cómo empezó a observar este cortometraje y cómo terminó. Turbio por acá nos dice, ¿no? Bien, pero este cortometraje nos ayuda mucho a poder identificar estos tipos de personajes que hemos estado hablando durante estos minutos, ¿ya? Así que empezamos. A ver, personaje incidental. ¿Hay personajes incidentales en este cortometraje? ¿Sí o no? ¿Y quiénes serían los personajes incidentales? ¿Por ahí? Los personajes incidentales por acá nos menciona Jem, los padres, claro, los padres serían los personajes incidentales. Ujú. Exacto. Los niños también, ¿no? No solamente los padres, ¿no? Los otros niños, exacto. Dentro de esos niños hay uno que no es incidental, ¿no? Y es el que está aquí. Sid. Él no es incidental, ¿no? En cambio, los otros niños sí. Ya que estamos frente a Sid y Sid nos está mirando con esa mirada muy malvada, Sid, ¿qué sería? ¿Un personaje estático o dinámico? A ver, vamos primero con el tipo de transformación, ¿ya? ¿Dinámico o estático? Recuerden la diferencia entre dinámico y estático. El estático no modifica sus conductas, el dinámico sí modifica sus conductas. O sea, va a suceder una serie de circunstancias para que el personaje cambie su conducta dinámico. Pero a lo largo de el cambio, los acontecimientos, el personaje no cambia, no modifica. Entonces, ¿qué sería? Sí, estático o dinámico. Claro, Sid sería un personaje estático, porque no modifica su conducta, ¿sí o no? Más bien, el engaño a los niños va creciendo y él sigue insistiendo, insistiendo, hasta el punto en que incluso votan al padre, ¿no? Perdón, al profesor, y aún así
¿no? Él insiste con esa idea, ¿sí o no? O sea, no modifica su conducta, ¿no? No importa lo que suceda a su alrededor, él continúa. Ahora, exacto. El otro personaje protagónico es el profesor. El profesor es dinámico, eso sí. Ajá, el profesor es dinámico. Porque cambia su conducta, ¿sí o no? Se transforma, se modifica, ¿no? De lo que es, como están viéndolo acá, y ahora. Entonces, es un personaje dinámico el profesor. Exacto. Entonces, el profesor es dinámico. El personaje Sid es un personaje estático. Ahora, la pregunta es, ¿Sid es simple o complejo? A ver, según el nivel de complejidad de los personajes. ¿Sid es simple o complejo? ¿Cómo se va mostrando? Mira, tenga en cuenta cómo se muestra el personaje, ¿ah? Va modificando, va presentándose el personaje de diferentes maneras. Aislado, mira, se presenta el personaje aislado, ¿no? Luego este personaje, ¿no? Envidioso, aislado, y luego cómo se presenta este personaje inocente, ¿no? Pero a su vez hipócrita, ¿sí o no? Engañador, ¿no? Mentiroso. Mira su carita, ¿no? Su carita de Sid, ¿no? Mira esa carita de Sid con esta otra carita que tiene. Sigue entonces presentándose a Sid, ¿no? Mira acá. Cómo se va modificando. Ahí te das cuenta cómo se va presentando a Sid, ¿no? Y también, ¿ves? Todo inocente, ¿no? Todo un niño, pero también es un personaje que está, ¿qué cosa? Claro, ahí te das cuenta que el personaje Sid es complejo, porque se va mostrando diferentes facetas, ¿ya? A Sid se le muestra diferentes facetas, ¿ves? Es un personaje estático, pero a su vez complejo. Muy bien. Ahí ya estamos comprendiendo entonces todos estos conceptos de personajes simples, complejos, ¿no? Personajes estáticos, dinámicos, principales, secundarios, incidentales, ¿no? Bien, con este cortometraje se ha podido ejemplificar mejor. Bueno, el espacio de representación, hay diferentes espacios, ¿no? Está la habitación, el cuarto del personaje, ¿no? Está el bosque, la escuela, son diferentes espacios de representación, ¿no? El tiempo en el relato, la historia se está contando en el presente, pero hay ruptura del tiempo, ¿no? Después del presente, el narrador empieza a dar un salto al pasado, a hablarnos, ¿no? De lo que sucede al pasado, ¿no? Para luego retornar al presente, ¿no? Volver al pasado, ¿no? Porque recuerda que el personaje, después de salir de su casa, se estaciona, ¿no? Sigue avanzando, ¿no? En medio del bosque, ¿no? Hasta que llega al lugar donde supuestamente va a estar Sid recolectando estas cosas, ¿no? Muy bien. Vamos ahora a algunas técnicas literarias, ¿ya? A ver, tenemos estas técnicas. El in medias res.
¿Qué quiere decir el in medias res? En medio de los acontecimientos, ¿no? Cuando los acontecimientos se han desarrollado, ¿no? Nosotros no sabemos qué ha sucedido, pero a lo largo de la historia vamos a comprender por qué él se ocasionó estas cosas, ¿no? In medias res, en medio de los acontecimientos. El raconto es el recuerdo. Hay un salto al pasado a través del recuerdo y de poco a poco empieza a retornar, ¿no? El personaje está en el presente, recuerda algo del pasado, ¿no? Hasta de pronto retornar al presente. La diferencia con el flashback es que de pronto aquí hay una ruptura del tiempo. En el flashback hay un salto al pasado, se rompe el tiempo, el tiempo narrativo, ¿no? Se va al pasado, ese pasado se convierte en el presente narrativo y luego da un salto al presente de forma brusca, rápida. Por eso que se diferencia con el raconto, que es solamente un recuerdo nada más. Mientras que la prolepsis es el salto al futuro. Si el flashback o analepsis es al pasado, la prolepsis es al futuro. El soliloquio es cuando el personaje habla consigo mismo, cuando empieza el personaje a reflexionar, ¿no? Consigo mismo o en voz alta. Ese es el soliloquio. El monólogo interior es cuando nosotros los lectores vamos a conocer lo que el personaje está pensando, ¿no? O sea, cómo va llegando las ideas al personaje. O sea, el conflicto que hay en su interior, lo que se va mostrando, ¿no? Un caos en la mente del personaje. ¿Ya? Ese es el monólogo interior. El caos en la mente del personaje. A diferencia del soliloquio, porque el soliloquio recuerda que el personaje está reflexionando, está pensando consigo mismo, ¿no? Entonces hay un sentido lógico, hay una coherencia, ¿no? Discursiva. En el monólogo interior no, porque las ideas van y vienen. Viene una idea, aparece otra y hay un caos. Entonces, ese es el monólogo interior. Nos muestra, ¿no? El fluir de la conciencia. De todas formas, igual aquí tienen un poco más la información, ¿no? Y algunos ejemplos. El in medias res, técnica denominada in medias res, expresión latina que significa en medio del asunto, en mitad de las cosas. Por ejemplo, en la obra Cien años en soledad, dice, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aurelino Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Nos está situando en un acontecimiento que no sabemos por qué se está desarrollando. ¿Por qué de pronto el coronel está frente a un pelotón de fusilamiento? No sabemos qué ha sucedido para que llegue esta situación. Y no sabemos quién es el coronel, Aureliano Buendía, porque la historia empieza así. Y poco a poco la historia nos va mostrando estas circunstancias, ¿no? Por eso es il medias res, en medio de los acontecimientos. La ciudad y los perros también tiene un inicio de esa forma, en medio de los acontecimientos. La Odisea también, ¿no? Se inicia en medio de los acontecimientos. El raconto. Técnica que consiste en una extensa retrospectiva al pasado que conforme vaya pasando el tiempo va progresando, ¿no? Va llegando poco a poco, ¿ya? A la parte del presente, ¿no? Aquí podemos tener también una imagen. Entonces recuerda, la historia avanza y en un momento determinado, ¿no? El personaje empieza a recordar un hecho del pasado, ¿no? El hecho del pasado y poco a poco este hecho va retornando al presente y la historia continúa. Ese es el raconto, ¿ya? O sea, sigue estando en el presente, pero el recuerdo, ¿no? Solamente se está mostrando en la narración. En el caso de flashback, en cambio, estás en este presente y en un momento determinado da un salto al pasado, bruscamente retorna al presente, incluso se adelanta, otra vez retorna al pasado y puede suceder así, ¿no? El flashback es un salto temporal al pasado y bruscamente retorna al presente. ¿Ya?
flashback, ¿no? Y aquí podemos observar, por ejemplo, el flashback, ¿no? Y el raconto. Raconto recuerda y poco a poco va retornando al presente, el raconto. Flashback, en cambio, un salto al pasado, de frente, de retorno al presente. No sé si ustedes vieron la película Titanic, que es una película muy conocida. Por ejemplo, en la película Titanic se utiliza el raconto. Claro, Edipo Rey, una obra teatral de Sófocles, también muestra la noción de el in medias res, ¿no? No se sabe qué ha sucedido, por qué Tebas está medio de la peste, y poco a poco vamos a descubrir por qué, ¿no? Ujú. In medias res. Ujú. Bien. Y tenemos el soliloquio. Designa aquella reflexión en voz alta o en solitario, bien sea para realizar una declaración de sentimiento y pensamiento acerca de uno mismo o su entorno, o bien como acto reflejo de un diálogo o lucha interior que mantiene el individuo. El soliloquio se puede presentar en muchas ocasiones en Crimen y Castigo, ¿no? Rodión constantemente reflexiona sobre sus actos, piensa consigo mismo, ¿no? Interactúa con su mundo interior, ¿no? Dialoga con su yo, ¿no? Entonces estamos ante un soliloquio. O en el caso de esta obra teatral, La vida de sueños, cuando Segismundo, estando en prisión, reflexiona, ¿no? ¿Qué es la vida? Un frenesí, ¿qué es la vida? Una ilusión. Y Segismundo empieza a reflexionar solo, ¿no? Lo que le ha acontecido. Soliloquio, ¿ya? Y tenemos también el monólogo interior. La diferencia con el soliloquio es que el monólogo interior, dice, es una técnica que intenta plasmar en el papel el flujo de presión del mundo real y el mundo interior, imaginado por alguno de los protagonistas. Normalmente los escritores utilizan largas oraciones que se mueven de un pensamiento hacia otro. En algunas ocasiones se evitan utilizar signos de puntuación para no romper el flujo de las ideas. Entonces, en el monólogo interior hay un caos, ¿no? Aquí se ve en La ciudad de los perros un pasaje donde el personaje está pensando en una cosa y aparece otra idea, ¿no? Quiere volver a la idea principal, inicial, y otra idea más, y entonces empieza a haber un caos en su mente, ¿no? Una idea tras otra. Ya, ese es el monólogo interior, ¿no? Por ejemplo, cuando tú en un momento determinado quieras pensar en algo, ¿no? En un momento determinado estás pensando en algo y de pronto se te viene a la mente un recuerdo y de pronto ese recuerdo te lleva a otro y a otro y a otro elemento. Al final, lo que estabas pensando te perdiste, ¿no? Ya estás divagando en otros asuntos. Ya todo ese caos que se muestra en tu cerebro, ¿no? Cuando de pronto estás pensando, ya eso se presenta en el monólogo interior. En cambio, cuando tú vas reflexionando de un solo tema, ¿no? Y estás pensando contigo mismo lo que habías hecho en voz alta o de pronto en silencio, ¿no? Vas pensando, reflexionando, eso sería el soliloquio. ¿Por qué? Porque el soliloquio tiene una cierta coherencia, ¿no? Hay una cierta reflexión coherente, cohesionado. En cambio, en el monólogo interior es el fluir de la conciencia. Aquí no interviene necesariamente la razón, simplemente llegan ideas y van, vienen y se van. Bien, eso sería en el caso del monólogo interior. Y también tenemos otros tipos de técnicas. Por ejemplo, está la alternancia, ¿no? Esta técnica de la alternancia cuando dos historias, ¿no? Que no tienen nada que ver van alternándose una tras otra. Por ejemplo, en mi primer capítulo de pronto yo hablo de la historia número uno, mi segundo capítulo hablo de la historia número dos, ¿no? Mi tercer capítulo continúa la historia número uno, mi cuarto capítulo la historia número dos y así sucesivamente, ¿no? Ya, voy alternando las historias, ¿no?
Los vasos comunicantes, en cambio, es que de pronto mi historia uno y la historia 2, ¿no? En algún momento determinado van a tener un lazo, ¿no? Entonces, los vasos comunicantes, esta técnica consiste en la vinculación de diversas historias que pertenecen a ámbitos o situaciones distintas. Entonces, yo voy realizando poco a poco, ¿no? Las historias y en un momento determinado me voy a dar cuenta que estas dos historias tenían una relación. En cambio, la alternancia no. No hay una relación directa ahí, ¿no? Y la técnica del iceberg, el dato escondido. Esa es la técnica del iceberg, ¿ya? Que el narrador va a desarrollar una historia y en un momento determinado va a ocultar la información precisa y solamente va a dar alguna que otra información, ¿no? Que no es tan relevante. Y mientras va avanzando, la información va gradualmente mostrándose en la historia, ¿no? Esa es la técnica del iceberg. Como el iceberg, ¿no? Recuerda, ¿no? Se supone que el témpano de hielo es inmenso, ¿no? Pero solamente se muestra una parte, ¿no? ¿No? Este es el iceberg, ¿no? Entonces el hielo solamente se observa esta partecita y cree uno que solamente eso es, pero en realidad es enorme, ¿no? El témpano de hielo que está bajo el mar. Entonces la técnica del iceberg es eso, te muestra solamente este elemento, el narrador, y a lo largo de la historia va mostrándote todo este otro componente para luego ya de pronto develar, ¿no? Lo que quiere mostrarte. Y por acá Steven nos pregunta sobre la técnica de las cajas chinas, ya. O también la técnica de las cajas chinas o las muñecas rusas. ¿Qué quiere decir esto? Eh, la técnica de las cajas chinas es así. ¿Qué quiere decir con la técnica de las cajas chinas? Claro, Matrioska, ajá. Que una historia va desarrollándose y esta historia va mostrándonos otra historia, va develándonos otra historia, ¿no? Y esa otra historia va develándose a su vez otra historia más, ¿no? Y esa otra historia más va develándose sucesivamente. Esa es la técnica de las cajas chinas. Recuerda, ¿no? Hace alusión a estas cajas chinas, ¿no? Donde tú abrías la caja, ¿no? Y dentro de esta caja había otra caja con menos proporción, y abrías esa, había otra caja con menos proporción, y había otra caja con menos proporción, hasta llegar a la última caja, ¿no? Lo mismo pasa con las muñecas rusas, ¿no? Ya, esa es la técnica de las cajas chinas. Prolepsis, un salto al futuro. Bien, y hay más técnicas, ¿ah? Pero esas son las que tenemos que reconocer en diferentes obras, ¿no? Bien, ahora, dicho esto, pueden ir a dar el examen o la práctica, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, duda? Les dejo el enlace en los comentarios para que lo puedan ingresar con más rapidez. Si no hay preguntas, pueden estar desarrollando el examen y retornan para resolver algunos ejercicios.
Muy bien. A ver, ¿cómo van? Muy bien, Ángelo 1818. Muy bien, Ani. Muy bien, Ángel ya terminó también. Muy bien, Ariana. Muy bien, Fabián 1818. Muy bien, Beni también. Felicitaciones a todos ustedes. Vamos a ver cómo se está desarrollando el examen. Algunos están confundiéndose en la pregunta 1, ¿no? Respecto al examen. Recuerden que en la pregunta 1 te están indicando que está sucediendo, dice, técnica que representa mejor lo que sucede en la mente del personaje. O sea, el fluir de la conciencia, ¿no? Eso es lo que te están indicando en la pregunta número 1, ¿ya? Porque algunos se están confundiendo en esa pregunta. Y en la pregunta número 3, también recuerden, son aquellos personajes que a lo largo de la trama se van desarrollando. Recuerda, cuando hablamos del desarrollo del personaje, no te confundas con este tipo de otro personaje que cuando sucede una circunstancia cambia de parecer. Ya, no te está preguntando sobre el cambio del personaje, sino en el desarrollo del personaje, cómo se muestra el personaje. Ahora sí, comenzamos con los ejercicios. Por ahí ya están contestando. Muy bien. Los personajes principales son aquellos personajes que se desempeñan un rol decisivo en el desarrollo de la acción. Correcto. Un personaje incidental es aquel que ejerce una influencia decisiva en el desarrollo del relato. Falso, ¿no? El incidental no. Un personaje estático es aquel que no modifica sus conductas. Cuando hablamos del personaje estático, efectivamente, ¿no? No altera, no modifica sus conductas, ¿no? En cambio, el personaje dinámico sí modifica sus conductas. Por eso que no te confundas con el personaje simple o complejo, ¿no? Bien, entonces el estático no modifica, correcto. Los personajes complejos presentan multiplicidad de aristas o facetas, correcto. Es un personaje que se desarrolla, ¿no? Por eso que es un personaje complejo. 1, 3, 4. La respuesta es la D. Pregunta 2. Son aquellos personajes que no sufren ninguna transformación significativa. Mira, no sufren ninguna transformación significativa. No tienen un cambio interior tanto en el plano psicológico como social. Si no sufren ninguna transformación significativa, estáticos. Exacto. Personajes muy bien. Estáticos. Pregunta número 3. A ver, dice, la obra Ñacatita de Manuel Asensio Segura representa a una anciana que se caracteriza por ser chismosa, entrometida y sacar un beneficio personal, como ocurrirá cuando se inmiscuya en la casa de los esposos Jesús y Rufina. Al final es expulsada y todo vuelve a la normalidad. Mira, hasta ahí ya te menciona más o menos cómo es la historia, ¿no? A partir de ello, se puede colegir que desde el punto de vista de la importancia, cuando hablamos de importancia, la jerarquía, ¿no? Si es un personaje principal, secundario o incidental. Ñacatita es un personaje desde la importancia principal, porque está organizando los acontecimientos, ¿no? Y porque mantuvo sus características de inicio a fin, podemos afirmar que es, si mantiene sus características de principio a fin, no, no nos menciona más características, ¿no? Un personaje simple sería, ¿no? Pregunta 4. ¿Cuál sería la respuesta en la pregunta número 4?
Exacto. En el caso de la pregunta número 4, no muestra mayores rasgos del personaje, solamente los rasgos que nos presentan, ¿no? Y por ello sería un personaje simple. En la pregunta número 5, en la novela La Metamorfosis, Grete se muestra solidaria cuando su hermano Gregorio se transforma en insecto y lo atiende. Sin embargo, a medida que avanza la novela, deja de verlo como un ser humano y al final pronuncia un discurso violento contra él. Por eso podemos afirmar que es un personaje, mira, cambia, ¿no? Es un personaje que cambia, ¿no? Al inicio no mostraba rechazo, aprecio más bien, y luego varía su visión, ¿no? Y por tanto, Grete sería un personaje dinámico. Pregunta 6. Benito Castro regresa a Rumi con ideas de progreso para la mejora de la calidad de vida de la población. Más adelante debe afrontar una situación difícil que experimenta la comunidad campesina. Esto es la amenaza de un nuevo juicio. Ante tal situación, su participación es determinante para los intereses de la población indígena. Es por ello que se le debe catalogar como un personaje. Si te dice que la participación de este personaje es determinante para el desarrollo de los acontecimientos, es un personaje que tiene esa determinación. Exacto. Un personaje principal. Siguiente pregunta. Pregunta 7. Dice, las siluetas siguen su recorrido golpeándote en su trayecto, porque eso era lo que fuiste, solo un obstáculo para ellos, un obstáculo para milagros, una mancha garrafal para ella, un recorrido que no debió dar y sin embargo el ritmo y la marea te llevaron al momento exacto. Ella te odia. Y tú no sabes por qué los pasos suelen ser los golpes más certeros que te da el libre albedrío. Tú no sabes por qué solemos avanzar y perdernos en el derrumbe del supuesto. Ella no te perdonará, no lo hará y quizá jamás lo sepas, pero llegará el día que estén recorriendo la acera juntos, tomará de tu mano, te enseñará el mundo y creerás que todo ha cambiado para ambos. Cuando tengas esa plena sensación, cuando al fin logres dar el paso definitivo, ella detendrá tu recorrido y te dejará hundido en tu soledad. Y ese día te darás cuenta. ¿Qué está sucediendo aquí con lo señalado? Mira, el narrador en este momento estaba mostrándonos un presente, lo que estabas sintiendo el personaje, y en un momento determinado, ¡pum!, se va al futuro, ¿no? Nos dice lo que va a acontecer. Por eso que le dice al personaje, no sabes qué iba a suceder, pero más adelante esto sucederá, ¿no? Llegará el día que estén recorriendo. Claro, un salto al futuro. Prolepsis. ¿Ves? Ahí está el salto al futuro, ¿no? La prolepsis. ¿Ya? El ejemplo de prolepsis, ahora sí. Bien. 8. Esto lo vimos como ejemplo también. Está dándote cuenta cómo las ideas van y vienen, no tienen conexión algunas ideas, ¿no? Ya, esto sería un monólogo interior. Si una novela nos permite conocer varias historias que son presentadas de forma intercalada durante el relato, se presentan de forma intercalada. ¿Qué quiere decir? Se está alternando
las historias. Por tanto, estamos con esta técnica, la alternancia. Muy bien. Y por último, antes de irnos, la pregunta 10. El lector no encuentra una información categórica con relación a la muerte de Ricardo Arana y se queda con la disyuntiva si fue el accidente o un crimen. Teniendo en cuenta lo señalado, podemos afirmar que ello se vincula con la técnica del iceberg, ¿no? Oculta información, ¿no? Muy bien. Fin. Nos vemos entonces la siguiente semana. Recuerden que en la siguiente clase vamos a hablar sobre corrientes literarias en Europa. Cuídense. Buen fin de semana para todos ustedes.